Hola, muy buenos días. Les saluda Oscar Cabrera Bendaño. Es un gusto saludarlo. Actualmente me encuentro como jefe de enfermeras en el Hospital General de Ticomán. Soy embajador de la World Federation of Critical Care Nurses, consejo consultivo de la Federación Latinoamericana de Enfermería y Cuidado Intensivo y de AMENTI. Bien, hoy vamos a abordar un tema muy importante. Primeramente, quiero agradecer eh, al actual presidente de AMECUM, a Ernesto, y por supuesto al maestro Arturo Solano, la invitación que me hicieron para estar con ustedes. Es un gusto, como siempre, poder estar con ustedes en estos eventos de Acapulco. Bien, me pidieron hablar de un tema muy importante que es la humanización. Yo hice aquí un cambio en poner el impacto de la UCI en Latinoamérica, de realmente ver qué es lo que está pasando, si en verdad se están generando nuevos proyectos, si en verdad estas situaciones, este proyecto que se generó ya hace algunos años, en verdad está dando frutos o vamos en retroceso, ¿no? O es algo que no es alcanzable para Latinoamérica. Bien, esta foto siempre me gusta iniciarla del lado izquierdo. Es un colega de ustedes, precisamente de Acapulco, que está aquí brindando un cuidado humanizado a un paciente. Entonces, realmente en muchas ocasiones quisiera reiterar que a veces no requerimos de tanta tecnología o de tantos insumos, sino en muchas ocasiones la parte de la humanización tiene que ver más con la parte actitudinal. Y creo que el tiempo, me queda claro que en los servicios a veces estamos rebasados por la cantidad de pacientes, pero siempre darnos un tiempo para ellos y buscar estas mejoras en la calidad de vida y que hoy la transición de la persona sea una de sus mejores experiencias, es lo que buscamos en los sistemas de salud a nivel nacional. Bien, humanizar, bueno, si vamos a un quise irme a un concepto demasiado básico, ¿por qué? Porque en realidad aquí yo les comentaba, esto tiene más que ver el hacer conciencia que tenemos un gran privilegio, porque realmente nosotros tratamos con seres humanos, ¿no? Un humano tratando a un ser humano. Si bien ahorita vamos a ver un poco de la tecnología, pero en la realidad está en la esencia. El humanismo, se da exactamente entre 2 personas, ¿no? Y bueno, humanizar es hacer humano, familiar, afable a alguien o a algo, ¿no? Y esto es lo que buscamos, que realmente se creen y se mejoren estos vínculos en la relación enfermera-paciente, tanto con la persona o el paciente, así como con la familia. Porque es importante que en este contexto veamos el todo del paciente. ¿Por qué? Porque de una u otra manera impacta, inclusive si habláramos de la comunicación, que de repente buscamos estos permisos especiales para que entre alguien a visitarlo, tendríamos que conocer exactamente quién es esa persona importante para el paciente y respetar este tipo de voluntades que se van generando. La humanización no está peleada con precisamente los preceptos que marca la OMS, en donde precisamente hablamos del cuidado centrado en la persona. Y esto es algo que yo les comentaba también no es nuevo y que ahora han agregado esta parte, la atención centrada en el paciente y la familia, ¿no? Lo marcan como un estándar, e inclusive hoy en día hablamos que estamos de frente a la certificación de hospitales a través del Modelo Único de Evaluación de la Calidad, el famoso MUEC, y uno de los estándares, precisamente el PFE, que habla de la enseñanza al paciente y a la familia. Entonces, es importante mejorar estos niveles de comunicación que permitan disminuir el impacto. Porque recordemos que en la parte de demandas, ha quedado muy claro que la mayor parte de demandas no es por el paciente, sino al contrario, es muchas ocasiones por el familiar, ¿no? Y a veces ni siquiera es el familiar responsable, sino a veces son familiares, que no están a cargo o no son cuidadores primarios. Entonces, siempre hay que buscar, el poder mediar este tipo de situaciones y aclarar, al paciente o a la familia el cuidado y el porqué de algunos cuidados, el porqué de algún monitoreo, que esto es importante, ¿no? Y esto es parte de la educación, parte de lo que tendríamos que dar, o lo que hoy en día también le llamamos como consejería, ¿no? Y hablamos de la información compartida, de respeto por las diferencias, de la colaboración. Es importante que de repente sabemos que tenemos pacientes o familiares a pie de cama en 24 horas, porque un paciente grave no solamente lo tenemos en una terapia intensiva, lo tenemos en una sala de urgencias, lo tenemos en una medicina interna, en una cirugía general, en una obstetricia, en muchas áreas podemos tener un paciente en estado crítico. Entonces, sobre todo en aquellos lugares hospitalarios en donde
el familiar está a pie de cama, el objetivo realmente del familiar es que nosotros podamos brindarle la enseñanza que se requiere a la familia, ¿no? Y que pueda colaborar, más no hacerlos directamente responsables de la atención que realmente nosotros somos los que tendríamos que dar esa atención. Eso es importante porque a veces lo confundimos y esto genera inclusive cuestiones de quejas y o demandas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Inclusive hay protocolos hoy en día, como por ejemplo los equipos de respuesta inmediata. Hay un artículo muy interesante de 2023 en el cual el proyecto que ellos hicieron fue hacer partícipe a la familia dentro de los equipos de respuesta inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces conocemos que no hay suficiente personal o, sobre todo hablan mucho de la parte del personal, pero también aquí que, si involucramos a la familia, orientarlos y educarlos en su lenguaje y cuál es la participación de ellos, ¿no? Porque en alguna experiencia que nos compartían era decir, no sé, por ejemplo, si ve que este numerito que habla del latido del corazón, baja a tanto a menos de 60, por ejemplo, ¿no? Usted avíseme, ¿no? El problema aquí que a veces cuando no se les explica exactamente al familiar, de repente el familiar dice: "Ya se movió 84, ya se movió 79", al final ya no genera una colaboración, sino al contrario, ¿no? De repente termina siendo contraproducente. Entonces, la humanización, les digo, habla también hay muchos proyectos en los cuales la participación del familiar es muy importante, pero tenemos que mejorar esta parte en la comunicación, en el cuidado intercultural extendido a la familia, sin lugar a duda. Y algo bien importante que inclusive el modelo hoy en día, los que estamos transitando al modelo más bienestar, nos habla de cuidado en el contexto familiar y de la comunidad. Y hoy, ahí precisamente en un evento nos hablaban de comunidades saludables, ¿no? Buscando el empoderar estas comunidades y es per se que nos puedan ayudar a mejorar la salud de la población. Porque muchas ocasiones hoy en día que cambian los estratos o las dinámicas de familias en muchas partes del mundo, las comunidades o los vecinos se van generando en las redes de apoyo precisamente para el paciente, ¿no? A veces el paciente hoy es más fácil encontrar, o más comúnmente encontrar pacientes que asisten solos a una unidad hospitalaria y donde los vecinos o la comunidad genera la red de apoyo para el cuidado y la recuperación del paciente. Es por eso que hoy se trata de involucrar precisamente a las comunidades desde la perspectiva, en el contexto de la cobertura universal, ¿no? Sin lugar a duda, la esencia de la enfermería es el cuidar, ayudar a vivir y a un buen morir. Recordemos que la humanización no está peleada con ninguna etapa de la vida, ni ciclo de la vida, ¿no? O sea al nacimiento, sea una muerte, independientemente de la edad, finalmente está presente siempre la humanización. Muchas ocasiones me preguntan que cómo humanizar ante este tipo de escenarios. Yo les comento, a veces la actitud cambia mucho, ¿no? Inclusive cómo nos presentemos, el saludar a un paciente, el darle los buenos días. Hablamos de muchas cuestiones en un paciente de terapia intensiva, por ejemplo, decirle buenos días, mi nombre es Oscar Cabrera, soy su enfermero hoy en día. Hoy es el cuarto día que usted se encuentra hospitalizado, hoy es miércoles, es de noche, hace frío. Inclusive esto, si lo revisamos, inclusive también apoyamos muchas acciones. ¿Por qué? Porque también ayuda mucho a las acciones que debemos de hacer, en la parte de la prevención del delirium, de las medidas no farmacológicas. Entonces, hay cuestiones de actitud, o inclusive aquí en esta escena hablaríamos mucho de que no se implementan las 5 famosas, S, de que habla uno de los modelos, el modelo HOLA, ¿no? Orden, limpieza y acomodo. A veces también tiene que ver con la parte de estar laborando en áreas que sean un poquito más cómodas, y a veces nada nos cuesta realmente dejar las cosas en su lugar y que tengamos unos ambientes favorables. Es como en casa llegamos y encontramos todo tirado, creo que ni descansamos. Entonces, tener una área acomodada, sin lugar a duda, mejora inclusive en las estancias, ¿no? Hemos aprendido muchas cosas y parte de ello no está exento, no todo es humanización, me queda claro. Estamos hablando de una parte solamente dentro de lo mucho que se ve de un paciente en cuidados intensivos, o en las terapias intensivas. Entonces, sí, pero sí es importante que en cada procedimiento y en cada una de las acciones mejoremos precisamente el trato hacia estos pacientes. Como parte de la humanización, no podemos dejar de lado la medición y ver el impacto que genera el cuidado perdido. Si bien el cuidado perdido es esto que dejamos de hacer por omisión, por acción, eh, es importante de qué manera ver que esto no esté impactando
y que a lo mejor genere eventos adversos, eventos centinelas, que al final genera un impacto muy importante, ¿no? O esta parte de cuidado perdido puede ser la parte de la humanización, ¿no? En donde no estamos brindando un cuidado humanizado y que probablemente, al no comunicarnos con la familia, pues, al final genera una demanda o genera un problema, ¿no? O que nosotros cuando entra el paciente y al familiar y no le explicamos que tiene tantas mangueritas, tantos tubos por esto y esto, y que a lo mejor de repente movemos al paciente, a lo mejor el paciente o el familiar piensa que lo estamos lastimando, cuando en la realidad no es eso, ¿no? Se han ocasionado a veces altercados cuando el familiar ve por algún momento que están aspirando al paciente, que pues obviamente sabemos el efecto que generan algunos pacientes una aspiración de secreciones y piensan que realmente lo estamos lastimando. Sin embargo, si les explicamos cuál es el beneficio o ante determinados procedimientos, a veces sacar tantito unos minutos a la familia también nos ayuda mucho a humanizar tanto a la parte del paciente como a la parte de la familia. Entonces, creo que son situaciones importantes que tenemos que seguir mejorando. Existen, por ejemplo, hay, un modelo que es HUC, hoy en día también existe HURGE. HUC lo creó, Gabriel Heras, es de España, un médico que, bueno, vivió la muerte de su padre y de aquí generó la parte de estos programas, de la importancia que tiene el humanizar, el cuidar, el comunicarse y muchas otras cosas, ¿no? Y, precisamente surge el proyecto HURGE en las urgencias, esta parte en donde se genera tanta tensión, donde, los tiempos son muy importantes, también es importante humanizar. Y yo creo que no solo esto, sino cualquier área de la enfermería donde esté presente una enfermera o un enfermero, se tiene que manejar la parte de la humanización, porque en cualquier área tendríamos que trabajarlo. Sin embargo, estos proyectos, per se, que buscan, pues, mejorar la calidad de la atención y las experiencias de vida de la persona o del paciente y de la familia. Y ese cuenta con estas estrategias, hablamos de SUSI de puertas abiertas, de comunicación, hablamos de bienestar del paciente, de cuidados al profesional, manejo del síndrome post-SUSI, cuidados al final de la vida e infraestructura humanizada. Algo que me gusta y siempre lo he recalcado mucho en este proyecto es cuando hablamos que también aquí es importante los cuidados al profesional. Ya bien, posterior a la pandemia, en un Día Mundial de Calidad y Seguridad, se hablaba de la importancia que tenía el contar con personal, sano, que permitiera precisamente brindar los cuidados seguros. Entonces, aquí también es importante ver al personal, buscar estas famosas pausas activas, buscar, programas, por ejemplo, para segundas víctimas en el caso de un evento adverso, que están enfocados precisamente las segundas víctimas en un evento adverso, es precisamente el personal de la salud, ¿no? Hacer estas mediciones en cuanto a síndrome de burnout, moving, cronos, lo que ustedes quieran. Y aparte, siempre he dicho, tendríamos que hacer una medición sobre ansiedad, depresión, porque hoy en día estas patologías se generan de una manera muy presente y a veces nos damos cuenta que el problema del personal no es propio la sobrecarga de trabajo o porque realmente sea un burnout, sino realmente no es eso, sino realmente ya lo que trae más lo que tenemos en trabajo, la sobrecarga, genera precisamente la explosión del personal de la salud. Entonces, aparte, lo vimos hoy en día, el autocuidado. Yo creo que el autocuidado sigue siendo una de las aristas más complejas en el personal de salud. Miren, les comparto, nosotros hicimos en el hospital esto fue un proyecto que se trabajó por parte de Bienestar a nivel nacional, en donde era muy sencillo, hacíamos medición de peso, talla, toma de glicemia capilar, triglicéridos, antígeno prostático mayores de 50, toma de presión arterial, que ya les dije. Y bueno, esas acciones tan básicas, pero en el personal. Y no saben la gran resistencia que encontramos del personal. Personal no quería hacerse esos, no, yo me controlo, yo lo hago, yo. Y sabemos que los estudios nos hablan mucho acerca del síndrome metabólico, nos hablan mucho acerca precisamente del poco apego que tenemos los profesionales de la salud ante tratamientos por enfermedades preexistentes. Somos, creo que, los peores pacientes. Entonces, hay mucho que trabajar en este sentido y esto también en la humanización. No solamente es como les comentaba, el paciente, también el personal. Es importante tenerlo, pero también es importante hacer conciencia sobre la importancia, porque imagínense, estamos creando programas, o por ejemplo, cuando empezamos a tamizar la parte de depresión y ansiedad, nadie quería contestar,
a pesar de que eran, el primer tamizaje se hizo no dirigido, me refiero a que no llevaba nombre. Sin embargo, aún así nos costó muchísimo trabajo. Entonces, de repente yo les comentaba al personal, bueno, por un lado me dicen: "Es que no hace nada para el personal", y cuando lo hicimos, la gente no participó. Entonces, sí es un poquito complejo de repente, pero creo que es parte de la conciencia. Hablar del centro de manejo, del famoso PICS o el POSUSI, esto es muy importante hoy en día, porque tenemos que ver qué está pasando después de precisamente después de una terapia intensiva. Realmente hay muchos estudios sobre el periodo de sobrevida de un paciente en una terapia intensiva, pero realmente, ¿cómo sale? A lo mejor lo salvamos de un COVID, pero resulta ser que le dejamos una lesión a lo mejor de nervio sural o a lo mejor de plexo braquial. Entonces, es importante ver cuál es el impacto, ¿no? A lo mejor por una lesión por presión quedó con alguna deformidad, ¿no? Porque a lo mejor se generó alguna lesión por presión en cara, etcétera. Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Y cuál es el promedio de esa vida? ¿Cómo van a ser esos cuidados posteriores a la UCI, no? No se diga en la parte de los cuidados al final de la vida, hablamos de evitar el encarnizamiento terapéutico. Creo que todos conocemos historias en donde hay hospitales, privados allá en Marte, en donde el médico monitoriza y le ponen prácticamente todo al paciente, cuando sabemos que en la realidad ese paciente ya no va a sobrevivir, ¿no? Pero hablamos de cuentas, de dinero, para una unidad hospitalaria. Entonces, aquí es importante la parte del sentido ético, de responsabilidad, y que no tengamos que generar esta parte del encarnizamiento, ¿no? Si es un paciente que realmente ya requiere solamente cuidados paliativos, bueno, pues hay que aplicarlo conforme a cuestiones. Hoy en día todavía no está muy, no ha quedado muy clara después de algunas cuestiones ahí con algunos artistas famosos, este, si el sí o no a la decisión personal, de la limitación del esfuerzo terapéutico, ¿no? Entonces, aún quedan, creo que muchas lagunas sobre este tema que tendríamos que trabajar. Hoy en día nos enfrentamos a temas importantes que pensamos que probablemente no van a llegar. Hablamos de las UCIs inteligentes, las UCIs del futuro, que lo que buscan es conectar personas, tecnologías y datos. Sin embargo, esto es importante porque las UCIs inteligentes no están peleadas con la humanización, al contrario, hay cosas que podemos ayudar porque a lo mejor podemos a través de esta parte inteligente, ambientar, áreas, por ejemplo, si es que no generan alguna alergia para paciente. Hay camas que literalmente, con colchones de presiones alternas, que pueden dar posiciones, etcétera. Podemos, regular la parte de la luz, que para asemejar el día y la noche. Podremos buscar la musicoterapia ambiental. Realmente yo creo que, hay inclusive por ahí algunas máquinas que podemos colocar que a la mejor cuando se hace ya la parte de la rehabilitación y que los ejercicios pueden ser más activos, podemos colocarlo, literalmente conectarlo a una máquina, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas importantes. El otro día estaba viendo un video precisamente de una UCI inteligente en donde, la UCI era que daba los buenos días al paciente, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cuestiones que podremos trabajar y esto no está peleado en otra manera. De hecho, per se, las terapias intensivas siempre generalmente, aunque sea la terapia que tengamos en la sierra más lejana, si ahí existe un monitor, ese monitor seguramente lo tiene la terapia intensiva, ¿no? Entonces, hablamos de que finalmente las terapias siempre tratan de tener la mayor parte de la tecnología o con lo que se cuenta en ese momento en la institución. Hablar del bienestar psicológico, bueno, hoy en día existen muchos, la pandemia nos enseñó la parte de la comunicación por a través de la parte digital, a través de la telefonía celular, que esta es una parte muy importante. Hablamos de los famosos paseos que curan, que deben de estar bien estructurados. El paseo que cura, sobre todo en un paciente en estado crítico, sí tiene que estar bien planeado, bien dirigido, porque, bueno, si se dan cuenta en esta imagen, vemos un equipo realmente que está integrado y que ante una urgencia saben cómo van a actuar, ¿no? Hay, otras imágenes en donde, bueno, la persona desea por última vez ver el atardecer, el amanecer, etcétera, ¿no? O estar en un jardín, etcétera. Entonces, esos famosos paseos también nos ayudan a de repente que el paciente respire ese aire, ¿no? Que respire y eh, que pueda mejorar cuando menos esa parte del confort personal o físico, ¿no?
Hablamos inclusive de tratamiento, que si el paciente a lo mejor ya se pudo extubar y a lo mejor sí está con una asistencia mecánica ventilatoria, pero con una tracostomía y podemos mejorar la comunicación, ver si le podemos cortar el cabello, si se puede cortar o afeitar, si es una mujer, peinarla, etcétera. Muchas cosas que podríamos a lo mejor hacer en dado momento que mejoren precisamente la parte del confort físico. Sin lugar a duda, hoy en día la musicoterapia genera un grandes beneficios. Esta revista no es muy nueva, sin embargo, siempre habla del impacto que tiene la musicoterapia en diferentes escenarios. Si bien también está estudiado, por ejemplo, si Beethoven, Tchaikovsky, Mozart generan disminución de la ansiedad, ayudan a la liberación de dopamina, serotonina, etcétera. Hoy en día sabemos que al final para todos la música es importante. Aquí, hoy en día los estudios nos hablan de que si bien tenemos que dar música clásica como parte del manejo, también es importante saber qué música es la que realmente le gusta al paciente. Sin embargo, en este buscar también los estudios nos han arrojado estas diversidades en donde, bueno, pensamos que la familia conoce al paciente. Resulta ser que al final el paciente no era la música que le gustaba, ¿no? Entonces, a veces es importante también saber indagar qué tanto a veces, con quien estamos preguntando conoce realmente al paciente. Yo les comentaba algunas experiencias en algún momento de que, en la parte de cuidados paliativos, en una terapia intensiva, me tocó que el paciente quería ver a alguien especial alguien especial para despedirse, y no precisamente era, pues, ni la esposa, ni los hijos, etcétera. No era alguien de la familia, no era alguien externo a la familia, y entonces, finalmente aquí es realmente buscar respetar la decisión que realmente tiene el paciente, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cuestiones, ¿o no? Por ejemplo, lo vemos mucho en las áreas de oncología, ¿no? Esa parte que sabemos que es un paciente que a lo mejor ya realmente es terminal y que a veces piden un vaso de coca, ¿no? Un traguito de coca, y la verdad es que sabemos que es un paciente que realmente ya está en una fase paliativa y que a lo mejor realmente no va a generar el impacto y no va a cambiar nada. El destino final no va a cambiar si nosotros le damos, ¿no? Digo, a diferencia que es un paciente que va para una cirugía en ayuno, o sea, tendremos que especificar bien. Pero yo les hablaba de la música, bueno, la música, alternarla es importante, tanto la que le gusta al paciente como realmente la música clásica que nos permita precisamente mejorar. Inclusive en las unidades de cuidados intensivos neonatales se habla muy bien perfectamente de esta parte de la musicoterapia, que el impacto que genera precisamente en los bebés, ¿no? En el desarrollo. Yo hablaba, siempre es importante, no solo el personal de la salud, sino también el paciente y la familia, busquemos esta parte que es la mejora de la salud mental, que hoy en día es un gran reto en todos los sistemas de salud a nivel mundial, y tendríamos que girarlo en 3 aspectos, ¿no? En la parte espiritual, independientemente de la religión que tenga el paciente, que es algo muy importante, en la parte psicológica y por supuesto que en la parte tanatológica. Son 3 elementos que hoy tenemos que buscar, que se brinde la atención en estos 3 sentidos para que, bueno, ayudemos y apoyemos en la parte psicológica a nuestros pacientes. Ya la parte psiquiátrica hablaríamos de otro nivel, sin embargo, es importante empezar en estos términos, ¿no? Hay muchos, estudios que se han realizado con respecto a la humanización de la UCI. Miren, por ejemplo, aquí infraestructura humanizada, la UCI, un reto a nuestro alcance, humanizando la unidad de cuidados intensivos, hablamos de una revisión literaria, hablamos de humanización tal cual, de cuidado humanizado en las unidades de cuidados intensivos, de la percepción del familiar. Hoy en día hay muchos aspectos, porque yo les comentaba, podríamos hablar la parte de infraestructura institucional, podemos hablar de la resistencia del personal, de la salud, o de la resistencia por parte inclusive podría ser de la familia o del personal. Podemos hablar de calidad percibida, podemos hablar de la persona. O sea, realmente la humanización tiene N cantidad de aristas que podríamos trabajar. Podremos hablar de delirium, de proyecto ABCDF, podremos hablar de movilización, podremos hablar de síndrome PICS, de cuidados paliativos, de UCIs de puertas abiertas, y hay muchas investigaciones sobre ello. Esto es algo muy interesante, que la realidad hoy en día ha avanzado mucho en este sentido. La adherencia por parte de las asociaciones en donde definimos, por ejemplo, AMEMTIS en el 2019 firmamos una colaboración precisamente con Gabriel Heras de España, en donde buscábamos impulsar precisamente esto de las UCIs o de la humanización de las UCIs y empezar a
a dar a conocer más en qué consistía este tipo de proyectos, ¿no? Hoy en día, vemos algunas cuestiones, yo les comentaba, estos paseos que curan. Ustedes ven aquí prácticamente un paciente con asistencia mecánica ventilatoria en el lado, extremo derecho del video, y en donde, bueno, realmente se está haciendo esta parte del fortalecimiento. Recordemos, cualquier cuerpo inerte genera un deterioro de una manera importante, ¿no? Y yo creo que hasta nosotros, nos agripamos, nos descansamos todo un día y nos levantamos que nos duele todo, y no precisamente por la gripa, sino a veces esa postura que tenemos tanto tiempo. Entonces, imagínense el impacto que se genera, y sabemos que la movilización previene el delirium, mejora la fluidez de secreciones, mejora la circulación, mejora la fuerza, la coordinación, y así podríamos hablar de N cantidad que se tiene, y proyectos que se han generado en diferentes unidades hospitalarias trabajando eso. Fomentar precisamente, la investigación, la participación, la capacitación de manera colectiva, eso es lo que nos va a ayudar. Y sobre todo, hablábamos de 7 estrategias, con que tomemos de esas estrategias una acción, creo que por ahí podríamos iniciar precisamente a trabajar en esta parte de la humanización. Miren, por ejemplo, aquí vemos otros protocolos, teoría de las transiciones y empoderamiento en un marco de intervenciones de enfermeras durante la transición del paciente a la unidad de cuidados intensivos. Hablamos de la satisfacción, del paciente precisamente, o un estudio aquí multicéntrico, por ejemplo, el impacto de los cuidados y de las intervenciones que tiene enfermería en los pacientes. Podemos hablar dentro de la ansiedad. Le digo, podemos hablar en muchas cuestiones, inclusive en la parte, si habláramos de un proyecto, un protocolo que habláramos de delirium, tendríamos que extenderlo bien, cuando sí, cuando no, las intervenciones no farmacológicas, las farmacológicas, cuando una contención verbal, cuando inclusive en estos pacientes que de repente ya entran en una fase de delirium, una contención mecánica que no sería lo ideal, porque tendríamos que haber implementado todas las etapas hasta el último pero bueno, si en dado momento realmente, porque en la unidad a lo mejor inclusive no tenemos la parte de la contención farmacológica, cómo establecer el proyecto, cómo hacerlo, con sentimientos informados, con qué lo vamos a hacer, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, etcétera, que podamos protegerlos también dentro de un marco legal, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, yo les comentaba, la humanización hoy en día genera un impacto, y sobre todo la humanización de la SUSIS de una manera significativa. Hoy en día es muy importante hablar que hace muchos años lo veíamos muy lejano y todo el mundo decía que era un proyecto muy bonito, pero que no podíamos aterrizar. Hoy en día hablamos que ya contamos con la primera UCI certificada en Latinoamérica, fue en México. Sí, bien es cierto, fue en un hospital privado, sin embargo, esto no dista de que realmente las instituciones públicas también lo podamos realizar. De hecho, vinieron precisamente los fundadores del proyecto de HUCI, vino José y vino precisamente Gabriel Eras, y bueno, pues se certificó esta unidad. Hoy en día tenemos a la fecha 6, 8, creo que son 8, si no me equivoco, 8 unidades certificadas ya en Humanizando la UCI en Latinoamérica. Les digo, pareciera ser que no llevamos muchos avances, sin embargo, creo que es importante que ya se empiece a implementar y que se empiece, está empezando a trabajar. Pero yo les comentaba, siempre me preguntan, bueno, ¿y cómo poder hacerlo? Toma una acción, yo siempre les digo, una acción de infraestructura, una acción de personal, una acción de paciente, y con esa trabaja, nada más. Porque es importante que se vea el impacto en todas las áreas, ¿no? Con una acción, no busquemos más, a lo mejor una pausa activa en el personal, a lo mejor en el paciente hablamos sobre la comunicación con la familia, por ejemplo, a lo mejor en la parte de infraestructura hablamos de mejorar los ambientes. Hoy en día se han creado ambientes muy confortables con la luz, con la colocación o la pintura de imágenes, de conseguir a través de donaciones Reposet y todo. Me queda claro que las instituciones tendrían que dotarnos de todo, pero sabemos que en enfermería siempre hacemos muchas cosas más y conseguimos a veces de donaciones muchas cosas que a lo mejor nos podrían ayudar precisamente a mejorar y a empoderar precisamente los cuidados en las terapias intensivas. Considero hoy que esto es parte de los retos y de lo que hemos trabajado en humanizar en la terapia intensiva, pero sí quiero ser reiterativo en que realmente esto es mucho una parte de actitudes donde podamos decir, sí se puede hacer y podemos empezar a trabajar de una manera corta y podemos hacerlo, porque bien nos dice esta imagen que el cambio no vendrá por medio de las religiones, ni de los políticos, ni de los gobiernos. El cambio se dará por medio de cada ser humano que suma la responsabilidad
por sus propios actos y tome conciencia del efecto que tienen en su entorno por medio de su comportamiento. Entonces, realmente nosotros podemos trabajar mucho, inclusive podemos crear un círculo de calidad que hable de humanización y empoderar al personal operativo. En verdad es que el personal operativo da N cantidad de ideas y siempre generan cosas importantes. Podemos empezar por empezar a capacitar, que la gente conozca qué es el proyecto, en qué consiste, qué realmente se puede hacer, cómo se colocó lo de puertas abiertas, a quién se consideró, a la dirección, a los administradores, a trabajo social, a vigilancia. Recordemos algo muy importante cuando hagamos un proyecto. Siempre tenemos que ver de manera multidisciplinaria porque lo que nosotros hagamos va a impactar en otras áreas. Entonces, siempre es importante ver para que realmente estos proyectos que tenemos no se coarten. Ver que en la realidad esto pueda girar de una manera como un sistema realmente, ¿no? Que eso es lo que estamos buscando hoy en día. Y yo creo que la mejor humanización que tenemos que empezar, inclusive empezar a humanizarnos a nosotros. Uno de los proyectos que puede ser para nosotros es mejorar los enlaces de turno. Sin lugar a duda, dicen que en Júpiter los enlaces de turno son batallas campales reales en algunas unidades. Entonces, creo que inclusive por ahí podríamos empezar. Sería un extraordinario proyecto precisamente para trabajar esto. Bueno, y como siempre, solamente dejarles la imagen de la importancia de retomar la humanización en cualquier área, en cualquier terapia, en cualquier servicio, sea hospitalario, sea quirúrgico, sea crítico, sea de consulta externa. Creo que es importante humanizar porque siempre he dicho que tarde que temprano todos nos veremos en este espejo y entonces, hasta que no vivimos la experiencia, a veces entendemos algunas cuestiones, ¿no? Y entonces, convirtamos hoy en día y sé esa enfermera o enfermero que algún día te gustaría tener. Entonces, hoy en día, humanizar es una parte esencial dentro del cuidado. Sí, en las terapias aprendemos mucha parte de la tecnología, hablamos de la farmacología, hablamos de la farmacocinética, hablamos de la patología, hablamos de muchas cosas, pero hoy en día no podemos dejar de lado un cuidado humanizado. Y recordemos principios básicos desde que aprendimos la carrera, ¿no? Siempre, siempre en cualquier procedimiento, yo recuerdo mucho que siempre eran tres elementos importantes, ¿no? Eh, tener el equipo instrumental que necesitamos a la mano y ordenado para no andar corriendo, higiene de manos, que también nos genera un gran impacto en todos lados, y preparación psicológica al paciente. Yo recuerdo que esos tres elementos en cualquier procedimiento siempre estaban, solamente recordar una parte de lo que siempre nos han enseñado y seguirlo implementando para mejorar, les digo, porque hoy en día el sistema busca que el contacto de la población con el sistema de salud sea una de las mejores experiencias. Y esto no tiene que ver, a veces, un saludo, el generar un sí de puertas abiertas, inclusive no tiene que ver con insumos, no tiene que ver tiene que hablar a veces con procesos, con actitudes y con compensar los beneficios que traen todo este tipo de situaciones y que de manera impactan favorablemente al paciente. Entonces, creo que siempre vuelvo a lo mismo. El gran privilegio de nosotros es un cuidado emitido por un ser humano para un ser humano, que es lo más importante. Les agradezco mucho por su atención.